All right. You may bring up your giving at this time. Puede pasar, hermanos, ofrendas. Thank you as always. Agradecemos todo lo que siempre. Que Dios bendiga. Thank you. God bless you. All right, so Herimar, we're going to bring you up first, but my wife's going to give a little 5-minute, It's short. a little intro to this. So. Entonces, esta noche empieza lo que es la enseñanza de los discípulos de Jesucristo. So tonight starts our teaching on the disciples of Jesus Christ. Así es que les tengo una pregunta. So I have a question for you. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesucristo en el tiempo de su ministerio? Estoy hablando de los 3 años y medio que él caminó la tierra. So during Jesus' ministry on the earth, when he walked the earth, all 3 years, how many disciples did he have? ¿Cuántos tuvo? 12. How many? ¿Cuántos? 12. Tuvo más de 3,500 discípulos. He had more than 3,500 disciples. Por el momento de que Jesucristo empezó a probar su sabiduría y conocimiento, the moment that Jesus began to test their knowledge and their wisdom, they fled. Only 12 remained. Pero tuvo más de 3,500. So he ended up at 12, but he had over 3,500. Lo que eso nos muestra es de que Jesucristo daba enseñanza. What this shows us is that Jesus would give teachings. Pero mientras hubiera comida, But as long as there was food, mientras hubiera bebida, as long as there was drink, mientras hubiera milagros, as long as there was miracles, mientras hubiera sanidades, as long as there was healings, señales y prodigios, signs and wonders, había más de 3,500. he had more than 3,500 Pero al momento disciples. que Jesucristo los probó con lo que fue la profundidad del cuerpo de Cristo, But once Jesus shared the profoundness of what it means to basically to eat his body and drink his blood, la mayoría se fueron y se quedó con 12 fieles. that's when many disciples left and he only stayed with 12 of the faithful ones. Entonces, esto me ministraba So then this ministered me por el hecho de que a veces pensamos de que es la cantidad de discípulos. because many times we think, oh, it's the amount of disciples that we have. Pero si tú estás aquí esta noche, But if you are here tonight, porque es que tú dices, yo te voy a seguir, Jesús. it's because you are saying, I will follow you, Jesus. Porque un discípulo verdadero Because a true disciple empieza con decir, yo te voy a seguir. starts with, I will follow you. Y hacer tu voluntad. And I will do your will. Cargar mi cruz. I will carry my cross. Llevar la gran comisión. I will take the Great Commission. De esos 3,500 o más de los que tenía en ese tiempo, And out of those 3,500 in that time, no iban a aguantar la presión. they were not gonna be able to stand the ¿Cuál pressure. presión? Which pressure? El hecho de que Jesucristo The act that Jesus, sería arrestado, that he would be arrested, acusado, he would be accused, golpeado, he would be beaten, torturado, tortured, al punto de ser crucificado en la cruz del Calvario. all to the point of being crucified on the cross of Calvary. Y eso incluía que todos sus discípulos And this includes that all of his disciples, serían perseguidos they themselves would be persecuted, y a la vez and at the same time, decidir morir por el Evangelio. they all were okay with dying for the gospel. Eso nos indica que del cuerpo de Cristo, This indicates to us that the body of Christ, los discípulos que dicen yo te seguiré, the disciples that say, I will follow you, son los que están dispuestos a morir por el they Evangelio. are the ones that are willing to die for the gospel. Son los que van a hacer la voluntad de Dios. They are going to do the will of God. Así es que ponte a meditar en eso esta noche. So I want you to meditate on that tonight. ¿Soy de los discípulos que se queda en las buenas y en las malas? Am I a disciple that's going to stay in the good and in the bad? ¿Y que soy fortalecido cada vez? Am I strengthened each time? ¿O soy de los 3,500 que no, solamente cuando me conviene me quedo y cuando no me voy? Or am I part of the 3,500 that, I'll stay only when it benefits me? Así es que esta noche vamos a empezar el estudio de qué eran las características de los discípulos que Jesús escogió, hablando de los 12. So tonight we're going to begin this study on the disciples, in particular the 12 that he chose. Y ustedes lo van a enseñar. And you all are going to teach it. Por eso fue que le pedí a Gerimar
That's why we asked a Gerimar, Matthew, y a Bell and Bell de que trajeran esta noche la enseñanza, to bring the teaching for tonight. y luego la siguiente semana, el miércoles, van a venir 3 más, The next Wednesday we're going to have 3 more. y luego vamos a seguir porque siento fuertemente de que ahorita podemos cuestionar, bueno, ¿por qué se va la gente? And we're going to continue this because tonight we might ask ourselves, why are people leaving? Pero hay un remanente que Dios está desarrollando People are leaving, but there is a remnant that God is unleashing que va a ser fiel that's going to be en loyal las buenas y en las malas. in the good and in the bad. Porque en lo que el mundo no entiende Because what the world doesn't es de understand que vienen tiempos peligrosos. is that there are dangerous times coming. Y solamente los que escuchan la palabra de Dios And only the ones that hear the word of God podrán hacer la voluntad de Dios will be the ones to do the will of de God acuerdo como Él quiere que sea. according to how He wants it, His Amén. will. Así es que veanlo como que es un honor que yo esté aquí. So then look at it in this way, that it is an honor that you are Y es un here. honor que yo reciba las enseñanzas que he estado recibiendo. It's an honor that you are receiving the teachings that you are receiving. Porque si yo voy y le pregunto a un pastor sobre Apocalipsis o lo que viene para los tiempos Because finales, if we go and ask other pastors about Revelation, about what's coming, the es end un times, honor de que yo tenga la revelación que quizás ellos no han querido recibir. it's an honor that you yourselves have that revelation that maybe they have not wanted to Porque receive. todo lo que tiene que decir un discípulo, Because everything that has to do with a disciple, no, everything that the disciple has to say, vocalize, que tiene que vocalizar es yo te seguiré. I will follow you. Simple. Amén. That's it. So, con eso vamos a darle bienvenida a Gerimar para que nos traiga la primera enseñanza. So with that, let's welcome Gerimar. She comes up here. Y ella esta noche nos va a hablar de un discípulo. And tonight she's going to speak to us about the disciple. Y el nombre que ella trae es Santiago, pero el Santiago del que ella va a hablar de Santiago, el hijo de Zebedeo. So she's going to be speaking on James, the son of Zebedee, right? Zebedee, okay. Amen. Amen. Praise God. Come on, give her a round of applause. As we cover tonight, No. el primer discípulo. Amen. God bless you all. Dios los God bless bendiga. you. I want to start off by first and foremost honoring our pastors. I want to thank you guys because you give us the opportunity to do these little shotgun preachings. They're scary, I'm going to be honest, but they grow us and they develop us. And I just want to thank you guys for everything. And we love you so much. Amen. Love you too. Well, it's an honor to get to talk about the disciple James. I'm going to be honest. Es un honor hablar de este discípulo Santiago y les voy a ser sincera. When I got James, I was not the most excited, Cuando recibí el nombre de Santiago no me emocioné tanto, just because I didn't know a lot about him. por el hecho de que yo no conocía mucho sobre él. But getting to learn about him, there was a lot that I learned. Pero cuando yo empecé a estudiarlo a él, fue mucho lo que yo aprendí. And so I'm excited to get to share it with you guys. Por eso estoy contenta de compartir esta noche. So to clarify, I'm going to be talking about James, the son of Zebedee. Así es que para clarificar, estoy hablando de Santiago, el discípulo que es el hijo del Zebedeo, Because he can be confused with 2 other James that we see in the Bible a lot. porque hay 2 Santiagos en la Biblia por los cuales puede ser confundido su nombre. The other James is, there's another apostle, James. This one can be called, or a lot of people call him, Little James. Hay otro apóstol y también se llamaba Santiago, pero él tenía de apodo el pequeño Santiago. This James, the son of Zebedee, he's called Big James a lot. Y este Santiago en particular, que es el hijo de Zebedeo, lo ponen por apodo, lo llaman el mayor. And then the other James that he gets confused with a lot is the James who wrote the book of James. Y el otro discípulo también por cual lo pueden confundir es Santiago, el que escribió el libro de Santiago. This James was not either of the 2 apostles. Pero este Santiago que te hablo no fue ninguno de los apóstoles. He was actually Jesus' half-brother. Así es que el que escribió el libro de Santiago fue el medio hermano de Jesús. And he was nicknamed a lot, well, not nicknamed back then, but nowadays people call him James the Just. Y hoy en día lo conocemos como Santiago el Justo. So we first see about James, the son of Zebedee, in Matthew 4:18 to 21. Así es que la primera vez que encontramos información sobre quién fue Santiago, el hijo de Zebedeo, está en Mateo 4. And I'm going to read it to you guys. Te lo voy a leer. Es Matthew
chapter 4, verse 18 to 20. So es Mateo 4 del 18 al 21, si lo quieres apuntar. And so it says, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, called Peter, and his brother Andrew, and they were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John, and they were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. And Jesus called them, and immediately they left the boat and their father, and they followed him. Así es que quiero que aprendas de aquí lo que dice la palabra de Dios en Mateo 4, 18 al 21. Dice, mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, que fueron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Yeah, so we see that he was among the first 4 disciples that Jesus actually called to follow after him. Así es que él fue uno de los primeros 4 discípulos que Jesús llamó para que lo siguieran. These were the 4 fishermen, and the first 2 fishermen, Peter and Andrew, were brothers, and then the other pair, James and John, were brothers as well. Así es que si te das cuenta, aquí lo interesante es que los primeros 2, que eran Pedro y su hermano Andrés, eran hermanos, y el segundo par es Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que también son hermanos y eran pescadores. And I remember the first time I read these verses, when I first got saved, I got emotional, because how many of us can, I guess, kind of connect to those verses, the way they just dropped everything and followed Jesus at his voice. La primera vez que leí estas escrituras, la verdad me solté llorando por el hecho de que yo sentía de que cómo me puedo conectar, el hecho de que cuántas veces tú puedes dejar todo para servir a Jesús y para seguir a Jesús. But if you read in Luke chapter 5, verses 1 to 11, this is actually the parallel to this part of the gospel, and it adds a lot more to it. Entonces si tú buscas en Lucas 5 del 1 en adelante, es casi igual a lo que leímos ahorita, pero le agrega un poquito más de enseñanza. And so I want to read it real quick. So it says, one day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats, left there by the fishermen who were washing their nets. And he got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. And when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down the nets for a catch. And Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. And when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boats to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. For clarification, those 2 partners are James and John, the 2 other fishermen. Verse 8, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord, I am a sinful man. For he and all his companions were astonished at the catch of fish that they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on you will fish for people. So they pulled their boats up and shore, and they left everything and followed him. Te voy a leer rápidamente lo que es del 1 al 11. Dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Gennesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la playa.
Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: llevan la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. 5. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y escogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros, que son de los apóstoles que estamos hablando ahorita, que es Santiago y Juan, a los dos hermanos. Y se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, como te lo mencionaba, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Amen. And so this was one of the first, or actually the first miracle that James witnessed from Jesus, and it was the first one that activated their faith, and they dropped everything and followed him. Este fue el primer milagro que presenció Santiago, por lo cual esto activó su fe para dejar todo y seguirlo. And something that I thought was so beautiful about this part of the story too is the fact that I put down that it shows God's provision, because this was likely their only way of financially providing for their families, these 4 young men. And God didn't decide to just leave them without any provision. He gave them such an overflow that this was likely going to bless their family with what they needed for the time that they were going to be following Jesus. Y una enseñanza que acabo de ver aquí es el hecho de que cuando Jesús les dice que echen las redes y sacan las redes llenas de pescados, es un milagro, porque Jesús lo que está haciendo es de que les está dando provisión. ¿Por qué? Porque ellos eran pescadores y ellos vivían de esto, era su negocio. Es que imagínate llegar con todos sus pescados y poder dejar la provisión para sus familiares, para que no les faltara nada y para que tuvieran más de lo necesario y lo pudieran seguir a Jesús. Amen. And it was just making me glorify God, because it's such a beautiful reminder that if God calls us to something, He will provide for it. Esto me recuerda que Dios, si Él nos ha llamado para algo, es porque Él va a proveer. Amen. Amen. And then the next part that I went to, it was Matthew chapter 12, and this was when Jesus first sends out the 12 disciples to go preach on their own. Entonces vamos a Mateo 12, porque aquí es donde Jesús por primera vez manda a los 12 discípulos para salir a predicar ya a ellos. Matthew 10. Mateo 10. And so I'm not gonna read all of it because it's long, but I will read these verses and I'll tell you guys as I go, because I think that these were very important to James' story specifically. Así es que al darte seguimiento te lo voy a yo a leer para que entiendas un poquito más sobre Santiago. So starting in verse 1, it says, Jesus called his 12 disciples to him, and he gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew, James, the son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the zealot, and Judas Iscariot, who betrays him. Así que quiero que leas solamente el 1, aquí el 3 dice: reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Escucha los nombres, ¿ok? Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que fue el que lo traicionó. And Jesus continues, he said, these 12 Jesus sent out with the following instructions. Do
do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. And as you go, proclaim this message: the kingdom of heaven has come near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, and drive out demons freely. Freely you have received, so freely give. Es que te voy a leer lo que más usar aquí porque dice más. Dice, Jesús envió a estos 12 discípulos que ya conociste los nombres, dice con las siguientes instrucciones: no vayan a comunidades de los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de Dios, el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Okay, so to speed things up, in Mark 3:17, Jesus gives James and his brother John the nicknames Boanerges, which means sons of thunder. Entonces, algo interesante también en Marcos 3 es que Marcos 3:7 dice: Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. And in the Aramaic, this actually means the sons of trembling, Así es que en arameo esto quiere decir los hijos de estruendo. which is like, if you think about that, that's a powerful nickname to be given, and you wonder why were they giving these nicknames, Si right? te das cuenta, es un apodo poderoso que se les dio por medio de Jesús, así que ¿por qué se los puso? And many believe it's because, and as a lot of these scriptures that I'll give you guys to study later, you can really see James' character. He was a man that was very zealous. He was very bold. Some believed he was probably loud and very boisterous in his personality. Fiery. A lot of people describe him as fiery. And sometimes in the scriptures that would appear in a good way, and in other times it kind of came across a bit more impetuous. Eso es que algo interesante de su carácter, hablando de Santiago, es de que como tiene ese apodo de hijo de trueno, es porque su carácter era fuerte. Él amaba tanto a Dios, pero era fuerte y tenía un carácter fuerte, valiente, donde quiera que iba. Siempre era algo bueno, pero también hay escritura donde era algo algo que no le ayudaba. And so there were 3 key moments in the Gospels that Jesus, I saw he favored James and specifically 2 other apostles. So it was James, Peter, and John. Así es que yo con lo que vi es como Dios les daba el favor a esos apóstoles, hablando de Santiago, Pedro y Juan. So in Mark 5:21-24, James and Peter and John were the few 3 that Jesus allowed to come with him to go pray for a man named Jairus' daughter who had died. So he was the first to see a resurrection. Oh my gosh. Y algo poderoso de ver es como él fue uno de los 3 discípulos que Jesús mandó para que puedan sanar a una niña que había muerto. He also was one of the few that got to see, the only 3 that I mentioned were the only 3 that got to see Jesus during the transfiguration as well. Y él fue uno de los 3 que vieron a Jesucristo durante la transfiguración. And he was also one of the only 3 that Jesus brought with him in the Garden of Gethsemane to pray before Jesus was going to be crucified. Y él también fue uno de los 3 escogidos apóstoles que Jesucristo llevó al jardín de Getsemaní cuando era tiempo de orar. And so the last thing I will mention about the Apostle James is he was actually also the first apostle in the book of Acts that got martyred for the gospel. Así es que lo último que te quiero compartir es de que este apóstol, en el libro de Hechos, en la Nueva Iglesia, él fue el primero de los apóstoles que fue asesinado por el Evangelio. It could have been for that zeal, for that fiery personality maybe. They were annoyed at how powerful and boldly he preached the gospel, but he was the first of the apostles to get martyred. Así es que pudo haber sido por su carácter, de que era valiente, de que era animoso, de que no se detenía ni tenía miedo de nada, que fueron tras de él, pero también porque vemos su valentía y su amor por Dios. And so he was the first one to see the glory of God from the 12 disciples. Así es que él fue el primero que vio la gloria de Dios en el cielo de los 12 discípulos. Amen. Amén. Gloria a Dios. Praise God. Okay, I have a question for you. Did you know before
before you came into the study, did you know those were the names of the 12 disciples? No. Okay. So it's good teaching, right? Because you're just learning, but you're also teaching. La pregunta que yo le hago a Karimar es que si ella sabía los nombres de los 12 discípulos antes de venir a dar enseñanza, y es algo que ahora aprendió. Amén. Los nombres. Amen. Praise God. Thank you. All right. Next we have Matthew. And Matthew's going to come and talk to us. Mateo va a venir y nos va a dar enseñanza. Y él nos va a dar enseñanza. Él nos va a estar hablando del apóstol Mateo. Matthew, talking about Matthew. Matthew, the tax collector. You're good. First of all, I just want to say thank you all for letting me come up here. It's a real honor to come up here. Es un honor venir al frente. Every time I come up here, well, this isn't my first time, probably my third time coming. Mi primera vez subiendo al altar. And I would say, it's mainly I came up here just to play the keyboard, He subido solamente para tocar el piano. and it's really glorious to be up here too. Es glorioso estar aquí Oh, I just arriba. am. Honrar al Señor. Alright, so tonight we're going to talk about Matthew. Les voy a enseñar sobre el apóstol Mateo. First, Skull. I want to ask you guys, have you ever stopped to think about the meaning of your name? ¿Alguna vez han preguntado cuál es el nombre de ustedes? In Scripture, names matter. Porque en la escritura los nombres son importantes. They often reveal calling, identity, or purpose. Si no sabías, tu nombre también revela lo que es tu propósito, tu llamado. When we look at the gospel writers, Cuando tú ves a los que escribieron los evangelios, none of them tells a more surprising personal story than Matthew. de lo que acabo de leer, ninguno de ellos nos sorprende más que la historia de Mateo. And of course, the name Matthew comes from the Hebrew name Matidyahu, El nombre Mateo viene de la palabra hebreo, que así como la dijo él, Martillahu, which means gift of God. que quiere decir traducido regalo de Dios. The meaning is powerful when we consider Matthew's background, Así es que el significado es poderoso cuando consideramos el antecedente de Mateo. because before encountering Jesus, most people would not have viewed Matthew as a gift at all. Porque antes de que él encontrara a Jesús, la mayoría de la gente no hubiera visto a Mateo como un regalo de Dios. He was rejected, Él fue rechazado, distrusted, no confiaban en él, and labeled as a sinner by society. y la sociedad lo llamaba un pecador. And yet Jesus saw something different. Pero aún así Jesús vio algo diferente en él. Today we're not just looking at who Matthew was, Hoy no solo quiero hablar de quién fue Mateo, but what his transformation teaches us about discipleship, de lo que su transformación nos enseña sobre el discipulado, repentance, el arrepentimiento, grace, lo que es la gracia and mission, y su misión, and what it means for us. y lo que quiere decir para nosotros hoy en día. First of all, I ask, what is a disciple? Así que me pregunto, ¿qué es un discípulo? Before we go further, Antes de ir más a fondo, we need to understand what Jesus was inviting Matthew into. tenemos que entender por qué estaba Jesús llamando a Mateo. Now I went over the Hebrew word for disciple, La palabra hebrea para discípulo and that is tamid. es amí. A disciple is more than just a student. Y sabes que un discípulo es más que un estudiante. In Jewish culture, a disciple didn't simply learn information from a rabbi. Así es que en la cultura de los judíos, un discípulo era alguien que tenía que aprender información de un rabino. They followed closely, lived alongside him, and sought to become like him. Lo seguían muy cercanamente, vivían con él, pasaban mucho tiempo con él. And a disciple usually asks questions such as, how does my teacher live? Y el discípulo se hacía preguntas como, ¿cómo escribe mi maestro? How does he respond to opposition? ¿Cómo es que mi maestro responde a la oposición? How does he pray, speak, or treat others? ¿Cómo es que él ora? ¿Cómo es que habla? ¿Cómo es que trata a los demás? When Jesus says, follow me, Cuando Jesús dice, sígueme, he's not offering knowledge alone. no está enseñando solamente enseñanza, He's offering complete surrender and life transformation. está entregándote lo que es un rendimiento y una transformación de vida. Now let's talk about Matthew. Ahora vamos a hablar de Mateo. All right. Matthew, also known as Levi,
Así es que Mateo, conocido como el Levi, the son of Alphaeus, el hijo de Alfidas, was a Jewish tax collector in Capernaum. fue un colector de taxes en Capernaum, que era judío. Tax collectors held one of the most despised positions in Jewish society. Y si no lo sabías, los colectaban taxes, era una de las peores posiciones que la gente odiaba, They worked for the Roman Empire, porque trabajaban para el Imperio Romano. collected money from their own people, Así es que ellos iban a colectar dinero de la gente and often took more than required for personal gain. y muchas veces tomaban más de lo que se les pedía para su propio ganar personal. As a result, they were viewed as traitors and were publicly labeled as sinners. Así es que por eso la gente los hablaba como pecadores y no los podían ni ver. So tax collectors were socially rejected, Así es que socialmente eran rechazados, spiritually excluded, eran excluidos espiritualmente and barred from synagogues. y estaban apartados de las sinagogas. Matthew, he had financial security, Pero Mateo tenía seguridad financiera, but no honor. pero no tenía honor. Wealth, Tenía abundancia, but no peace. pero no tenía paz. Visibility, Tenía visibilidad, but no belonging. pero no pertenecía. Yet, this is precisely where Jesus chooses to meet him. Entiendo que Jesús busca conocerlo. And I'd like you all to turn to Matthew 9. Y quiero que vayan conmigo a Mateo 9. So we're going to be in chapter 9, we're going to be verses 9 to 13. Así es que quiero que leamos juntos lo que es Mateo 9, del 9 al 13. So, Matthew 9, verse 9 says, As Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, Follow me. And he rose and followed him. And as Jesus reclined at table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, they said to his disciples, Why does your teacher eat with tax collectors and sinners? But when he heard it, he said, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners. Es la palabra de Dios en Mateo 9, del 9 al 13. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Amén. Now let's look at verse 9. Pero quiero enfocarme en el versículo 9. Because in this, Jesus saw Matthew, not his profession, not his reputation, but the man himself. Jesucristo vio a Mateo, no se enfocó en su profesión, no se enfocó en su pecado, sino se enfocó en el hombre mismo. Jesus doesn't correct him first. Jesucristo se dirige a él primero He doesn't demand restitution, y no le demanda restitución, and he doesn't outline qualifications. ni tampoco le pone He calificaciones. simply says, "Follow me." Simplemente le dice, sígueme. And Matthew responds immediately. He walks away from his income, his security, and his former identity. Date cuenta que Mateo, como le contesta, él lo sigue y él deja y abandona lo que es su seguridad, su dinero y todo lo que era aún su fama. This moment shows us that true repentance is a decisive change in direction, not a gradual negotiation. Así es que esto nos dice que cuando hay arrepentimiento verdadero es algo gradual y no es algo que es negociado. God calls the least expected. Dios llama al que menos esperas. And of course, I have another scripture here. You don't have to go to it; you write it down. And it's 1 Corinthians chapter 1,
verse 26 through 31. Y te quiero compartir 1 Corintios 1, del 26 al 31. Si quieres solamente apuntarlo o ir para allá. Right. And of course, in this one, Matthew's story illustrates the truths found in this verse. Y aquí enseña algo interesante sobre Mateo. Quiero que lo leamos juntos. That God often chooses the least expected and the overlooked so that His grace would be clearly seen. Y nuevamente de que Dios siempre escoge al que menos esperas, al que nadie siquiera se fija para que su gloria sea manifestada. Matthew's life reminds us of a powerful truth. Así es que la vida de Mateo nos enseña algo, una verdad poderosa. No one is beyond God's reach. Así es que Dios puede alcanzar a quien quiera. Calling comes from grace, El llamado viene de la gracia, not qualification. no las calificaciones. And of course, if we look at verse 10 and back in Matthew, Y me regreso ahí en Mateo, versículo 10. the ministry actually begins at the table. Si te das cuenta, el ministerio de él empieza en una mesa. Because Matthew hosts the feasts. Porque Mateo pone una fiesta He doesn't hide his past or isolate himself from his community. y él no esconde su pasado ni se aparta de su comunidad. Instead, he invites Jesus into his world. Todo lo contrario, él invita a Jesús a su mundo He uses what he already has. y él usa lo que ya tiene. His home, his home, Su casa, his relationships, su relación, amistades, his influence. su influencia. And Matthew's table becomes a place of transformation. Y la mesa de Mateo se vuelve una mesa de transformación. So ministry begins with hospitality, availability, and obedience. Su ministerio empieza con hospitalidad, estar disponible y obediencia. And in between Matthew 11 and 13, Y entre Mateo 11 al 13, we see that when the Pharisees see this gathering, they criticize Jesus. y vemos que cuando los fariseos ven esta reunión, al que critican es a Jesús. And of course, he responds, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I desire mercy, not sacrifice." Es así como contesta Jesús, dice que todo enfermo requiere un doctor. Dice, es que lo que yo les pido es misericordia y no sacrificio. For I came not to call the righteous, but sinners. Porque yo vine por los que están enfermos y no los que están sanos. Now, when we look at this, Cuando tú ves esto, Jesus doesn't ignore sin, es que Jesús no está ignorando el pecado, but he addresses it with mercy. pero él de la manera que lo habla es con misericordia. Grace is not permission ¿Y sabes que la gracia no es permiso That's right. to remain broken. para estar quebrado? It is the power to be made new. Es el Amen. poder para That's ser hecho nuevo. Yes. And of course, Matthew didn't remain in obscurity. Así es que Mateo no siguió igual. He became a disciple, Él se hizo un discípulo, a missionary, un misionero and the author of the gospel. y el autor del Evangelio. It is fitting that someone excluded would write the gospel, rich with fulfilled prophecy and the message of redemption. Y era el hombre que escribió lo que es el Evangelio lleno de revelación y de profecía. Matthew's transformed life became a gift not only to his generation, but to all who read his words. La vida transformada de Mateo fue lo que... sorry, that threw me. Could you repeat that? Oh, sure. So it says, "It is fitting that someone once excluded would write a gospel rich with fulfilled prophecy and the message of redemption." Así es que claramente él trajo un mensaje de profecía clara y redención. Matthew's transformed life became a gift not only to his generation, but to all who read his words. Así es que la vida transformada de Mateo no solo fue un regalo de transformación, pero para todo aquel que lee el Evangelio. So what can we learn from this? Así que, ¿qué puedes aprender de esto? Well, Matthew's story challenges us in three key ways. La historia de Mateo te va a retar en tres maneras claves. First is to respond immediately to God's call, Primeramente es responder al llamado de Dios, because delayed obedience is often disguised disobedience. porque a veces el tener obediencia puede ser confundido con desobediencia. Yeah. Second, leave behind what hinders faith. Y segundo es dejar atrás lo que puede tener tu fe. Not all hindrances are sinful,
Así es que no todo lo que te puede detener es pecado. But anything that keeps us from following fully must be surrendered. Pero todo lo que te detiene de poder seguirlo completamente tienes que rendírselo. And third, Tercero, use what you have. usa lo que tienes, Your home, tu casa, your skills, tus skills, atributos, habilidades, okay, your story, tu historia and your relationships y aún tus amistades. can all be used for God's purpose. Sabes, todo puede ser usado para el propósito de Dios. God does not wait for perfection. Dios no busca perfección. He works through availability. Él trabaja con todo aquel que esté dispuesto. Matthew was rejected, Mateo fue rechazado labeled a sinner, y lo llamaron un pecador and written off by society. y la sociedad no lo quería. But Jesus saw a disciple. Pero Jesús vio en él un discípulo. Jesus saw a messenger. Jesús vio un mensajero And Jesus saw a gift. y Dios vio un regalo. That same call still echoes today. Así es que ese mismo llamado está hoy en día. Follow me. Sígueme. Praise God. 15 minutes. How good is that? You know, it's funny because when you watch The Chosen, Matthew's like that. He's real like the numbers guy and all that. Yeah. Pretty cool, man. Oh, yeah. It's interesting how, if you guys notice, it's interesting how the name, how you said, has a meaning, but how it does mirror, like even in your own personal life, like your character. Like how you took the time to study. The way you presented the message was like an in-depth study. So, good job. Praise God. Thank you all. God bless you. Amen. Ahora tenemos a my daughter Belle. Where is she? Belle, they go up here. Y Belle nos va a hablar de el apóstol Pedro. Pedrito. She's going to talk to us about the apostle Peter. Amen. God bless you all. Dios los bendiga a todos. I got the honor again to come up here and give word. Tengo el honor nuevamente de subir aquí arriba y de la palabra. And I'm really excited because I love the Apostle Peter. He's definitely one of my favorite apostles. Estoy contenta de compartir sobre la cresta del Pedro porque es uno de mis favoritos apóstoles. Because Peter wasn't perfect and he made many mistakes, but God still used him powerfully. Sabes que Pedro no fue perfecto, hizo muchos errores, pero como Dios lo usó poderosamente. So if we could all go to Matthew 4:18 through 20. Si pueden ir conmigo a Mateo 4, del 18 al 20. Just give me an amen when you're there. Díganme amén cuando lo tengan. Amén. Okay, so it says, and Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. They immediately left their nets and followed him. Así es que dice la palabra de Dios aquí en Mateo 4, del 18 al 20. Dice, mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y al otro, Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Before he was Peter, he was Simon, a fisherman who had a simple life, but everything changed once God called him for a greater purpose. Así es que antes de que él fuera llamado Pedro, su nombre original era Simón y era un hombre que tenía una vida simple, pero después Dios lo llamó para un propósito. And now if we could all go to John 1 verse 42. Y si puedes ir conmigo a Juan 1:42 Just let me know when you're there. y dime amén cuando lo tengas. Amen. Okay, so it says, and he brought him to Jesus. Now when Jesus looked at him, he said, you are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas, which translates to rock. Dice la palabra de Dios aquí. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. And Peter quickly became one of Jesus' closest disciples. ¿Sabes? Me doy cuenta que Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Peter was bold, outspoken, and often the first to act. Y sabes que él era valiente, él hablaba fuerte y usualmente el primero en actuar. He witnessed major events like the Transfiguration in Matthew 17, Él estuvo en varios eventos grandes, sobre todo la transfiguración en Mateo 17, where Jesus revealed his divine glory to Peter. donde Jesús le reveló su gloria divina a Pedro. And he was with, it was Peter, James, and John. Así es que en ese lugar fueron Pedro, Santiago y Juan.
So Peter got to see also when Jesus resurrected Jairus' daughter. Y vemos como Pedro también pudo ser testigo de cuando resureció la niña de Jairus, And these events really strengthened Peter's faith. porque esos eventos fueron lo que fortaleció la fe de Pedro. But there was a lot of moments where Peter experienced fear and failure. Pero quiero que sepas que Pedro también tuvo momentos donde él experienció lo que fue el temor y aún falló. And Matthew 14:28-31 talks about when Jesus walks on water and tells Peter to come, but when Peter walked on the water, he was afraid. Así es que hay un momento donde en Mateo la palabra de Dios menciona cuando Jesús va caminando sobre las aguas y están sobre la barca y Jesús le dice lo ven a Jesús, piensan que es un fantasma. And Jesus told Peter, "You of little faith, why do you doubt?" Entonces Pedro va con Jesús sobre el agua y eso se empieza a hundir y Jesús le contesta, ay Pedro, de poca fe, ¿por qué dudaste? And another event that happened Y el otro evento que pasó was in Matthew 26:69-75. fue en Mateo 26. It talks about when Peter denied Jesus 3 times when Jesus was arrested in Gethsemane. Así es que cuando arrestaron a Jesús en Getsemaní, llegó la ocasión donde Pedro negó a Jesús 3 veces. And Jesus told Peter before that Satan wanted to sift him like wheat, but that he was praying that Peter's faith would not fail. Pero antes de que esto pasara, de que Pedro lo negara, Jesús le había dicho a Pedro de que él estaba orando por él, porque Satanás lo quería sacudir. And there was a lot of times too where Peter failed Jesus. There was even once where Jesus rebuked him. Y sabes, hubieron varias veces donde Pedro le falló a Jesús. Una vez Jesús mismo lo reprendió. But Peter had restoration in John 21. Pero sabes que en Juan 21, Pedro recibió restauración. And that takes place after Jesus was crucified. Y esto tomó lugar después de que Jesucristo fue crucificado. Jesus asked Peter 3 times, "Do you love me?" Y sabes, Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? 3 veces. It allowed Peter to affirm his love, and it reversed the 3 denials. Y esto causó de que Pedro fuera restaurado y reversara las 3 veces que él lo negó. And then Jesus said to follow me and feed my sheep. Y algo que Jesús le instruyó es de que lo siguiera y le diera de comer a las ovejas. And that was the moment when Peter had restoration and was called into ministry. Y sabes, en ese momento recibió restauración y Pedro fue llamado al ministerio. And Peter was used powerfully preaching to the Gentiles. Pedro fue usado poderosamente para predicar a los gentiles And he was also used powerfully leading the early church. y también fue poderosamente usado para guiar la primera iglesia. And I really love the story of Peter Me doy cuenta de la historia de Pedro because it really speaks to me a lot and it shows the human side of him. y sabes, me habla a mí personalmente de que me habla como su lado de humano era. It shows that he wasn't perfect and made a lot of mistakes, Me mostraba que él era aún así era imperfecto y hacía errores, but God still used him mightily. pero aún así Dios lo usaba poderosamente. And it speaks to me a lot because a lot of times we could feel that we failed Jesus. Sabes, me habla a mí directamente porque a veces podemos sentirnos como que le fallamos a Jesús, But it just reminds me how merciful the Lord is and how forgiving He is. pero me recuerda lo misericordioso que Él es y cómo Él nos perdona. And it's a good reminder that even if you fail the Lord, He can still use you powerfully. Y esto me recuerda que aunque le falles al Señor, aún así Él te puede levantar y usar poderosamente. As it says in 1 Peter 5:8, be alert and sober as the enemy looks for someone to devour. Como dice en 1 Pedro 5:8, estén sobrios y alertas porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. But remember, resist the devil and he will flee. Pero te recuerdo que tienes que resistir al diablo y tiene que huir de ti. And Amen. that's all I have for today. Y es todo lo que tengo de enseñanza el día de hoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Golden nugget right there. Praise God. How many of you guys enjoy that? Hey. That's beautiful to see what God does, right? Wow, Belle was like to the point. Huh? That's awesome. Cuando Praise the cada Lord. enseña, ella va al punto. All right. Did she get 15 minutes or did she have extra time? What do you mean? No. She finished like in 5 minutes. Wow. Praise God. We get to be early. No, esto es algo importante y como
algo que nos damos cuenta es que a veces conocemos la palabra de Dios, conocemos enseñanza, pero cuando estudiamos a profundo todo lo que ellos trajeron, si se dan cuenta, es de que Jesús no está buscando el perfecto. Yes, so in everything, especially tonight, learning about the disciples, we see that Jesus is not looking for perfect people. El enemigo siempre viene para condenar The enemy always comes to condemn. y para decirte, ¿te acuerdas lo que hiciste ayer? Oh, do you remember what you did yesterday? ¿Te acuerdas lo que hiciste hace un año? You remember what you did a year ago? Y siempre te va a estar recordando tu pasado. And he's always going to be reminding you of your past. Pero Dios, Jesús, But Jesus, murió por he nosotros died for us para que no tengamos que acordarnos de lo que pasó en la mañana, so that we don't have to worry about what happened this morning, this morning o ayer, or o hace yesterday años. or years ago. Porque Dios, mientras que tengamos arrepentimiento y cambio, Because as long as we have a repentant heart and we see change, Dios nos va a usar. God will use Todo lo us. que quiere son vasos disponibles. All that God wants are vessels that are available. Así es que la arma del enemigo es mantenerte aplastado con que tengas vergüenza y que te acuerdes del pecado y que te quedes allá aplastado en eso. So the enemy wants to keep you down, reminding you that, that you're shy, you're embarrassed, and he wants to just keep you down there. Pero Dios te quiere hacer un discípulo. But God wants to make you a Un disciple. discípulo que conozcas tu identidad y autoridad en Cristo A Jesús. disciple who knows their identity and authority in Christ. Yes. Otra cosa, Another thing, ¿te das cuenta de los diferentes caracteres que tenía cada discípulo? did you notice the different characteristics of each disciple? ¿Acaso Jesús escogía que todos fueran igual? Jesus didn't select, all of them to be the same. No, los caracteres que ellos tenían todos eran diferentes. They all had different Y la semana characteristics. que entra vamos a estudiar un poquito más sobre los otros discípulos. And next week we're going to get into some of the other disciples. Amén, así es que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y que Dios nos siga ministrando. So we're going to continue, like we said, with this, and for the Lord to continue ministering us and teaching us. Y que ustedes crezcan, porque si ustedes enseñan, ustedes van creciendo también para que les salga la valentía, para que se sientan confiados de que si salen para allá para afuera, o en familiares, en convivios de familiares, o en fiestas, donde quiera que vayan, tengan la confianza de que conocen la palabra de Dios y sepan cómo dar la palabra. This is part of your growth. It's going to help you be better disciples, and it allows you to share this knowledge with others when you go out into the world. Amen. Yeah, because in reality, nobody really does this. Yeah. Everybody wants the latest and greatest revelations, but how about we get back to the basics of the gospel? Yes. Nobody talks about that anymore. Yes. So I love this. So good job, Elimar, good job, Yes, good Matthew, job. good job, Belle, good job. Let's give them a hand clap, guys. It's not easy coming up here, so No es fácil subir y dar palabra. some of you that we're going to call on will know next week. We'll find out next week. So La siguiente semana Amen. tendremos a 3 personas diferentes, así es que prepárense el que va a subir a traer palabra, amén. So just know that Y la cosa importante es de que si el pastor y yo si te decimos, ¿puedes dar palabra? if Pastor and I tell you, can you give word? Y si tú dices que sí, And if you say yes, tú estás siendo un discípulo que dices, ok, yo te seguiré. you are doing what a disciple does, and you're saying, I will follow you. Pero si tú dices, no, But eso if no you es para mí, say no, it's not for me, hoy cambia tu actitud. then your title changes. You need to change your attitude. Hoy cambia tu actitud. Today. Today your attitude changes. Amen. Only porque queremos seguir adelante, no volviendo para atrás, sino para adelante. Yes, we want to continue going forward and not backwards. Amen. Yes. Amen. All right. That's what I have. Amen. Okay, that's all we have. Praise the So Lord. let's stand to our feet, guys, so we can pray to dismiss tonight. Vamos a orar para cerrar, dar la gloria a Dios porque todos estuvimos aquí, recibimos bendición y celebrar un cumpleaños de un niño chiquito que anda por ahí de 4 años.